Señor, queremos darte las gracias por concedernos en esta mañana poder venir delante de tu bendita presencia, Señor. Recíbenos, Señor, abrázanos y que en esta oportunidad de tu corazón escuchemos tu consejo, tu palabra. Que nosotros, Señor, seamos edificados, guiados por ella y guiados también por tu Espíritu Santo. Bendice a mis amados hermanos que ya están con nosotros, Señor, para escuchar tu palabra, aunque sea de manera virtual. Y a tu servidor también dale la gracia, Señor, para exponer tu santa palabra. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, la meditación de la palabra del Señor en esta hora la encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, vayamos por favor a este capítulo y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 13. El título de la palabra de esta hora va a sonar un poco extraño, pero diríamos que es una palabra de tipo pastoral, más que quizás de profundizar, de estudiar, va más, hermanos, con el cuidado de un pastor para con sus miembros. Y diríamos, hermano, que esta palabra va dirigida a nuestra congregación aquí entre nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 13, encontramos esta palabra que nos invita a vivir en comunidad de manera práctica los miembros de la iglesia. Por eso es que le hemos titulado a la palabra de esta hora: volvamos y continuemos siendo iglesia. Volvamos y continuemos siendo iglesia. Pablo decía: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, decía Pablo, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, que se ocupe en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría, que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, y también dice practicando la hospitalidad. Esta escritura, hermanos, yo les haría a usted una pregunta: ¿y a dónde va a poner usted en práctica estas cosas? Dígame, esto que acabamos de leer, ¿a dónde lo va a poner en práctica? Presidir, ayudar a los demás, ¿verdad? Cuando se nos dice practicando el amor fraternal, cuando se nos dice también, hermanos, el que exhorta, el que enseña, el que predica. Hermano, pregunta, discúlpeme, ¿y a dónde va a practicar usted todo esto? No se puede hacer de manera virtual, hermano. ¿O cree usted que es posible? No, necesitamos volver a congregarnos. Necesitamos volver a unirnos. Yo sé que hemos pasado estos meses, más de un año, hermano, con esto de la pandemia, del coronavirus, y esto nos obligó a estar en nuestros hogares. Yo quiero darle gracias, hermano, a nuestros gobernantes, que para mí, de manera sabia, hermano, nos invitaron a que hiciéramos el esfuerzo de quedarnos en los hogares. Para algunos fue motivo de crítica a nuestros gobiernos, de decir el gobierno no tiene
potestad o no tiene injerencia para decir de que la iglesia no se congregue. Al contrario de algunos pastores que, ¿verdad?, ellos querían continuar congregándose, hermanos, sufrieron las consecuencias. A esta altura tenemos cantidad de servidores del Señor, pastores, miembros de su iglesia, que lamentablemente, hermanos, dentro de esta soberanía del Señor, permitió que este virus viniera y que este virus, hermano, ocasionara que estos hermanos partieran. Sin embargo, otros, como en ese el caso nuestro, decidimos hacer esfuerzos en quedarnos en nuestro hogar, pero al mismo tiempo, hermanos, agradecidos también por la tecnología de que Dios, hermano, ha concedido para que usted y yo pudiésemos continuar. Es más, quizás algunos hasta fuimos mayormente bendecidos, porque estando en el hogar, de alguna forma, de manera virtual, sentíamos ese espíritu de hermandad, ese espíritu de cuidado, ese espíritu donde inclusive, hermanos, hemos estado intercediendo casi a diario. Así que por todo esto estamos agradecidos a nuestro Padre. Pero se nos está anunciando que esto está disminuyendo, es decir, ¿verdad?, lo agresivo del coronavirus está poco a poco desapareciendo, los hospitales se están habilitando, distintas instituciones donde se reúnen casi de manera masiva están regresando. Se ha dado permiso a que las iglesias vuelvan y se reúnan, sin embargo, como bien dice, sin bajar la guardia. Es decir, hermanos, ¿verdad?, al 100% estamos conscientes que no ha desaparecido. Sin embargo, si nos hemos de volver a reunir, nos vamos a reunir, hermano, tomando en cuenta todas las medidas de higiene, todas las medidas que nos han de llevar a conservar, ¿cómo se llama?, el no contagio. Pero este pasaje del libro de Romanos, cuando yo lo estudiaba y yo lo leía, decía, bueno, ¿y dónde vamos a poner en práctica todo eso? No se puede hacer desde la casa, no se puede hacer de manera virtual. Este pasaje da por hecho de que se pone en práctica cuando el pueblo vuelve y se reúne. Así que nosotros, hermanos, quisiéramos que ustedes pudieran considerar y que abramos nuestro corazón a la explicación de este texto y también respondiendo por qué debemos de volver a ser iglesia, por qué debemos de regresar. A la luz del texto que acabamos de leer, hermanos, porque siendo iglesia somos una comunidad. ¿Ve? Nosotros no somos un club, nosotros no somos una asociación, somos una comunidad de creyentes en Cristo. Así que este pasaje lo que hace es instruirnos de manera en particular que como iglesia nosotros debemos de conducirnos y de relacionarnos como miembros los unos con los otros. Mis amados, esta es la forma que nuestro Señor diseñó la iglesia, es la forma de vida de la iglesia. Se puede incluso describir como un verdadero estilo de vida o una verdadera comunidad que vive demostrando, dijéramos, el cuidado de los unos para los otros. En sí, hermanos, es una comunidad donde somos llamados también a practicar el amor los unos con los otros. Era la manera en el libro de los Hechos, cómo es que realmente ellos vivían en comunidad, se reunían. No pasaban todo el día allí porque tenían que cada quien ocuparse en sus quehaceres, pero tenían asignado el día en que se reunían. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Que ellos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la comunión, fíjese, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el versículo 44, todos los que habían creído en Cristo estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. En otras palabras, hermanos,
era un pueblo que tenía el mismo sentir, el mismo propósito, y estaban allí todos unánimes. Dice que partían el pan. Si usted ha observado, mis hermanos, intentamos y dimos gracias al Señor cuando celebramos la cena del Señor de manera virtual. Algunos de ustedes aprendieron a hacer el pan de la Santa Cena. Pero hermanos, en realidad no es lo mismo cuando usted de manera presencial está allí junto con sus hermanos, partiendo el pan, celebrando la cena del Señor. Así que, ¿por qué debemos de volver? Dice el pasaje en el versículo 46 del libro de los Hechos, que dice: perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan también en sus casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, pero estaban reunidos allí, dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Entonces tenemos por lo menos 5 o 6 cosas que solamente se podía llevar a cabo viviendo en comunidad como iglesia. Número 1, perseveraban en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 42. Versículo 44, tenían una vida de comunidad, pues estaban juntos. Versículo 45, veían por las necesidades de los demás, conocían de las necesidades de los demás, y no solamente, hermano, por la persona, sino incluso por toda la iglesia. Versículo 46, eran vidas que conocían la necesidad de que algún miembro en la iglesia recibiera, dijéramos, que pueda ser recibido en el hogar, vidas hospitalarias. Practicaban la humildad entre unos y los otros, versículo 46 y versículo 47, alababan juntos al Señor. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos de volver. Debemos también de estar agradecidos al Señor, porque diríamos, hermanos, que todo este tiempo, ¿verdad?, nos ha permitido que a través de la tecnología, ¿verdad?, que con todo esto que hemos visto nosotros, que la ciencia y la tecnología ha crecido, que durante la pandemia evidentemente nos ha sido de gran utilidad. ¿Verdad? Nosotros damos gracias al Señor que de alguna forma nos hemos mantenido unidos a través de estos medios, y por eso debemos de estar nosotros agradecidos. Sin embargo, esto que ha sido tan bueno, ¿verdad?, como lo es la comunicación virtual, sin embargo, mis amados hermanos, les tengo una noticia: se ha convertido en algo malo. Algo que ha sido bueno se ha convertido en algo malo. Y se ha convertido en algo malo no por lo, ¿cómo diríamos? No por lo que la tecnología, sino por nuestro pecado, por nuestra vida egoísta, nuestra vida orgullosa. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos, al hecho de haber escuchado que algunos cristianos, algunos creyentes en distintos lugares, por así decirlo, se han acostumbrado tanto ahora, después casi de más de un año, al culto virtual, que ahora, hermanos, no solo no desean las reuniones presenciales, sino que ahora lo que desean es que continuemos, que la iglesia prácticamente continúe siendo siempre virtual, fíjese. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia quiere que la iglesia continúe siendo virtual? ¿Sabe por qué? Por sus comodidades, por la comodidad que esto brinda. ¿Ve? Quiero decirles, hermanos, que nosotros llegábamos a pensar que después de que pasara esto de la pandemia, íbamos a regresar a la iglesia con el gran deseo de volvernos a reunir, de abrazarnos. Pero algunas iglesias que se han anticipado a nosotros, hermanos, se han dado cuenta de que algunos no han querido llegar, sino que dice, y pudieran grabar allí en la iglesia y desde allí nosotros seguir viendo de manera virtual. Entonces, hermano, algo que fue bendición ahora se ha convertido en algo
que ha afectado y dañado a las iglesias. Que de ya por sí algunas personas casi ni llegaban a la iglesia. Hoy, hermanos, que algunos se han acostumbrado a escuchar la palabra y ver la palabra de manera virtual, pues han querido entonces quedarse en los hogares. Y no, mis hermanos, nosotros debemos de responder a la convocatoria que Dios hace a su pueblo. Queremos decirles que nosotros como iglesia estamos haciendo, usted no tiene idea, el máximo de esfuerzo por regresar. ¿Ve? Pero, ¿por qué regresar? Porque no nos olvidamos de que Dios, a los que somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, Dios nos convoca, hermanos. Si usted fuera en este momento a Levíticos capítulo 23, versículo 2, ese mismo capítulo, pero en el versículo 4, Dios convoca a su pueblo para adorarle, para escuchar la ley. Y a estas reuniones el Señor le ha titulado, le ha dado un nombre. Dios le llama santas convocaciones. Se da cuenta que esto no es por nosotros, esto es porque el Señor nos da la orden de ser convocados para servirle al Señor. Entonces, ¿por qué más nosotros debiéramos de volver y ser iglesia? Ya dijimos de alguna manera, hermanos, porque la iglesia es una comunidad que busca el beneficio de los demás, tomando como base el amor. Pero ¿dónde vamos a practicar eso? Sino teniendo comunión los unos con los otros, sabiendo de los unos con los otros. Pero desde la casa, hermanos, o de manera virtual, no vemos a los demás hermanos. No tenemos la impresión de su rostro, no tenemos la impresión del testimonio personal de ellos. Que por todo eso nosotros necesitamos volver y ser convocados para que practiquemos esta expresión del amor el uno con el otro. Vea lo que dice en el versículo 9 del Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor, dice, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Es decir, hermanos, es allí donde somos llamados también a expresar un amor que no es fingido, donde nos vemos ojos con ojos, donde hay una expresión. Entonces es la comunidad donde tomando como base el amor de Dios, va a procurar allí el bien de los demás. Es donde también demostramos nuestro afecto. Bueno, muchas veces, fíjese que hay veces un teléfono. Nos escribimos por medio del WhatsApp. Transmitimos un mensaje, pero no es lo mismo. Es más, hay veces que cuando leemos un mensaje en el WhatsApp, no percibimos el espíritu con la manera que nos escribe ese texto. En otras palabras, no tiene comparación el estar oyendo la palabra de Dios por medio de la televisión o por medio del medio virtual. No tiene comparación el poder estar de manera presencial. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Es allí donde logramos ver a la familia de Dios en la iglesia. Nos da gusto verlos y de poder mostrar el afecto que sentimos los unos con los otros. Es allí donde también podemos tener cuidado, ¿verdad? De los niños, de los jóvenes. ¿Qué más podríamos decirle? Ahí es donde podemos tomarnos tiempo para tratarnos o convocarnos después en otro lugar para convivencia. Entonces, mis hermanos, lo virtual, decimos, no va a tener comparación con nuestras reuniones presenciales. Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por todos estos medios existentes. Pero, ¿verdad? Son muchas, casi una gran cantidad de iglesias que han estado celebrando este servicio al Señor por internet. Así que en eso estamos agradecidos. Pero aunque esto puede ayudar, y nos ha ayudado, dijéramos, por algún tiempo, hermanos amados, no va a tener comparación con nuestras reuniones presenciales, ¿verdad?
Necesitamos esa interacción entre los miembros, los unos con los otros. Necesitamos, hermanos, esa, dijéramos, impartición. Fíjese que aún su servidor, compartiendo la palabra por este medio, no tiene idea lo difícil que ha sido para su servidor, porque uno siente como que le está hablando a la cámara, pero no tiene ese contacto con los hermanos, esa impartición del Espíritu Santo que tanto se necesita. Así que necesitamos comprender. Fíjese que la Escritura nos habla repetidamente de unos y otros, o unos a otros, pero eso no se puede hacer de manera virtual. Esperaos los unos a los otros, hablando de la Santa Cena, ¿verdad? Amaos unos a otros, y se repite mucha esa palabra, unos a otros, donde esta palabra lo que está asumiendo es ese roce presencial, esa relación, ¿verdad?, de interacción de los hermanos. Y créanme, hermanos, que esto no se puede llevar a cabo de manera virtual. Así que, ¿por qué debemos de volver? ¿Por qué debemos de regresar? ¿Por qué debemos de volver a ser iglesia? Porque la manera virtual no fue el diseño de Dios, hermanos. No, ese no fue el diseño de Dios. Esto ha sido, como dice, alternativas de las cuales estamos agradecidos a nuestro Señor. Pero, ¿por qué debemos de volver? Porque somos como iglesia llamados a ser una comunidad que exprese generosidad entre sus miembros. Aquí volviendo a Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando ¿el qué? La hospitalidad. Es decir, hermanos, en esta parte donde somos llamados a practicar. Se ha dado algunas veces, ¿verdad?, en la congregación, de que hemos recibido visitas o vamos a recibir visitas. Pero es cuando se le hace partícipe a la iglesia, se le hace partícipe a la comunidad, donde de repente se levantan hermanos que expresan y dicen, hermano, yo puedo servir con esto, yo puedo servir con lo otro, yo puedo hospedar a ese hermano, a esa hermana. Pero es allí, hermanos, en la comunidad, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando también la hospitalidad. Es decir, que somos llamados como iglesia a ser vidas generosas, en bendecir a los demás. Hermanos, es allí donde somos llamados también a practicar nuestro amor y generosidad, inclusive con aquellos hermanos, como se dice aquí en nuestro país, que no tenemos química. Dígame dónde usted va a practicar aquella palabra que dice, incluso amad a todos, amad incluso a los que os aborrecen. En otras palabras, ¿dónde vamos a practicar el amor con aquellos hermanos que no nos llevamos bien por nuestros defectos de carácter? Pues en la iglesia, donde tenemos comunidad. Hermanos, debiendo de ser generosos incluso con los que te han lastimado, con los que han hablado mal de ti, con los que no te corresponde la llamada telefónica. ¿Ve? Hermano, es allí donde, como se dicen los contadores, borrón y cuenta nueva. ¿Verdad? Donde te ves cara a cara con tu hermano. Yo te estuve llamando y no me has correspondido. Te he mandado mensajes y no me has mandado nada. Y ahí nos abrazamos y ¿sabe qué? Nos limpiamos. Qué hermoso, hermano. Pero eso no se puede hacer de manera virtual, hermanos. Tenemos que estar allí juntos, ¿verdad? Identificándonos los unos con los otros. Identificando, viendo, hermanos, la oportunidad de cómo bendecir a mi hermano. Me doy cuenta que está enfermo, que necesito irlo a visitar, ¿verdad? Me doy cuenta muchas veces que alguien se va a cambiar de casa y quizás necesita que yo le dé una mano para ayudarle a ¿cómo se llama?, transportarse. Hermano, cuando alguien
Es que somos una comunidad, hermanos, somos una familia de Dios, donde nos alegramos con los que se alegran y donde nos entristecemos con los que están tristes. Y eso no se puede hacer de manera virtual. Así que la palabra nos invita a que como iglesia seamos vidas generosos los unos con los otros, que nos alegremos, que lloremos con los que lloran, que incluso, hermanos, podamos asistir cuando alguien nos invita a una celebración de algún hermano. Y todo eso no se puede hacer virtual. Somos llamados a tener un acercamiento de comunidad. Yo sé que estamos pasando una situación donde dice, ay hermano, pero es que, ¿y qué tal si me contagio? Porque todavía el virus anda latente. Sí, pero algunos, hermanos, yo sé de que ya andan en el supermercado, algunos hasta sé que andan trabajando, algunos yo sé que hasta ya han ido de paseo a otros lugares. ¿Y por qué vamos a poner que la iglesia ahí ya no se puede? Así que no, hermano, es nuestro corazón el que nos está engañando. Es el corazón el que te está diciendo, no, mejor que sea virtual, que sigamos siendo virtual. Pero entonces, prácticamente, teniendo la oportunidad que Dios nos concede, ¿verdad? Para volver y regresar y hermanos, obedecer en esto de la convocación del Señor, es donde nosotros podríamos estar faltando por nuestra comodidad. ¿Ve? Así que, mis amados hermanos, esta escritura dice, amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Es allí, hermanos, en la iglesia donde somos llamados a practicar nuestra generosidad, ¿verdad? A practicar incluso el bendecir a los demás. Pregunta, ¿por qué es que debiéramos devolver? Porque también, hermanos, somos, siendo hijos de Dios, siendo pueblo de Dios, somos una comunidad que debe de manifestar su servicio a su Señor. Su servicio a su Señor. Fíjese lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. En lo que requiere diligencia, dice San Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Pero qué dice? Sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, hermano, si bien es cierto nosotros podemos servirle a Dios en nuestras casas, con nuestros vecinos, algo que se debe de hacer y somos llamados a hacer. Pero con todo, siendo nosotros iglesia, somos llamados a reunirnos y que juntos le sirvamos a Dios. Es decir, hermanos, el maestro de escuela dominical con sus niños, el que preside haciéndolo con solicitud, el que está en la música, hermanos, alabando y sirviéndole al Señor, los que colaboran en la congregación, haciéndolo como para el Señor. Eso no lo podemos hacer en nuestras casas. Así que, ¿por qué necesitamos volver y ser iglesia? Porque, hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, es digno de ser servido. A Él le servimos. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos su real sacerdote. Somos sacerdocios de nuestro Dios Altísimo, mis amados hermanos. Así que dice, en lo que requiere diligencia. ¿En qué sirvo yo que el Señor requiere diligencia? Hermanos, en asistir, en colaborar, en aportar, en predicar la palabra, en presidir la reunión, con los instrumentos musicales, dándole clase a los niños. Hermano, en tanto que nosotros podemos servir, dice hacerlo con diligencia. Pero ¿cuándo y dónde va a ser eso? Cuando nos reunamos.
diligencia en servir. Pero ¿cómo va a ser? De manera presencial. Es parte del cuidado que damos a Dios y que también damos a su iglesia. Damos gracias al Señor, hermanos, que hay algunos de ustedes como cristianos que tienen años de hacerlo. Y ustedes, no es cosa pues, que poder decir, hermanos, testimonio vivo de la vida de Cristo en usted, verle servir al Señor. Algunos tienen años de estarlo haciendo y dejan ejemplo para las nuevas generaciones. Y los que todavía no están sirviendo deberíamos de anhelar y decir, Señor, ¿en qué podrías tú ocuparme? Como decía el apóstol Pablo ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, cuando dice, no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos de servir. Es cierto, hay veces que el servicio al Señor puede llegar a cansarnos. Pero ¿sabe qué? Si lo hacemos por amor a nuestro Señor, entonces bendito sea nuestro cansancio. Hay veces, hermano, que uno se cansa, pero dice, Señor, qué bueno que me cansé. Pero que me cansé sirviéndote a ti, Señor. Me cansé, me puse todo, Señor, pero lo hice para ti, mi Dios amado. ¡Aleluya! Hermanos, no nos vamos a cansar desde ahí en el sofá de nuestra casa, con la gran televisión 4x4 a todo color. ¿Cuál servicio diligente, hermano? ¿Cuál el hacerlo con fervor? Si estamos ahí bien sentaditos de manera virtual, viéndolo todo. Necesitamos volver, necesitamos regresar para servirle a nuestro Dios. Es parte de perseverar en Cristo, hermanos. Es parte de perseverar. Dice la Escritura, fíjese, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes. La palabra constante tiene que ver con perseverancia, donde, hermanos, ¿verdad? Lo que Dios nos puso a hacer, debemos de darle continuidad y no dejarlo abandonado. Siendo constantes a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez, incluso a pesar de riesgos. Pero decir, Señor, tú eres digno. Tú eres la verdadera razón de mi adoración y de mi alabanza. Constantes en la oración. ¿Verdad? Eso, hermanos, el poder orar juntos. Mire que esto nos ha mantenido unidos todo este tiempo por medio de estos medios virtuales. Pero no hay cuando oramos juntos de manera presencial. ¿Por qué debemos de volver? ¿Por qué debemos de regresar y ser iglesia? Porque, hermanos, somos una comunidad donde debemos de poner en práctica todas aquellas enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. Entre esas está la humildad y el cuidado de los demás, de lo que hemos venido hablando. Vea lo que dice aquí el versículo 16. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, pero vea lo que dice el 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es decir, hermanos, practicar la humildad de manera virtual, pues no sé cómo sería eso. Ahí te mando de manera virtual mi expresión de humildad. No, el ser humilde, hermanos, es algo que se tiene que ejercitar. Usted no va a ejercitar la humildad viendo a diferentes pastores por medio de la televisión. Hoy voy a ver a Miguel Núñez. Hoy voy a ver a Sugel Michelén. Hoy voy a ver a Billy Graham. Y anda de pastor en pastor, de pastor en pastor. Óigame, hermano, ese no es el diseño de Dios. Deténgase. Usted necesita vivir en comunidad.
Ay, dice alguno, es que no me gusta porque allí no hay amor. Allí hay hipocresía, son elitistas. Oye, hermano, ¿y dónde vas a practicar la humildad? ¿Dónde vas a practicar el soportaos los unos con los otros? ¿Desde tu casa? ¿Desde la manera virtual? No, necesitamos, hermanos, convivir. Convivir. Algunos se han preguntado, dice, ¿y cómo la familia de los cuerpoespines logran vivir los unos con los otros si todos tienen espinas? Quiero decirle, hermanos, que todos nosotros hemos sido afectados por el pecado. Todos hemos sido afectados por el orgullo, el egoísmo. Pero la vida de Cristo ha venido a nosotros. Y debemos de poder poner en práctica el amor del Señor a pesar de nuestros defectos de carácter. Pero no va a ser en la casa. No va a ser teniendo un reclusorio tú solito o tú solita. Oyendo predicaciones así de manera virtual. No, hermano. Es asistiendo. Es haciéndote presente. Es donde tú puedes amar y recibir amor. Es donde tú puedes perdonar y poder ser perdonado. Es donde tú puedes, hermanos, permitir que otros practiquen la humildad contigo y tú también poder practicar la humildad con los demás. ¿Ves? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Es allí, hermanos, donde debemos de ser expresivos en esa humildad y en ese amor del Señor. Es por esa razón, amados hermanos, que el Señor nos invita ahí en el libro de Hebreos a que no dejemos de congregarnos. No es por causa de tener gente en un auditorio, no, es porque somos llamados a practicar nuestra vida de fe. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo? Dice el escritor. Bueno, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos unos a otros, y mucho más, dice, al ver que el día del Señor se acerca. Pero dice la Escritura, considerémonos, estimulémonos unos a otros en el amor y en las buenas obras. ¿Cuándo, cómo y dónde? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que la Escritura, la palabra del Señor, ordena, mis amados hermanos, a cada cristiano, a cada creyente, a que se congregue y a que se involucre de manera así cercana con las demás vidas. Ahora, si no consideramos o no planeamos el asistir, ¿cómo nos vamos a estimular en el amor? ¿Cómo nos vamos a estimular en las buenas obras? No habría oportunidad. Así que, mis amados hermanos, en esta oportunidad sé que mi ministración, sé que mi enseñanza ha sido un poco diferente, pero me dirijo a usted que es miembro del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, está llegando la hora en que vamos a ser nuevamente convocados, invitados a que nos congreguemos para que juntos alabemos a nuestro Señor. Así que volvamos y regresemos a ser iglesia. Pregunta, ¿por qué debemos de volver y ser iglesia? Porque somos hijos de Dios. Somos de la familia de Dios, hermanos. Con que usted como familia, estando en pandemia, ha ido de visita el uno con el otro. Dígame que sí o no. De una u otra forma, usted ha ido a visitar a algún familiar o un familiar lo ha ido a visitar con usted. Que con cubrebocas o sin cubrebocas, que con alcohol o sin alcohol, muchos se han reunido como familia. Pues le tengo una noticia. Usted y yo, si verdaderamente es un hijo de Dios, un cristiano, usted y yo somos hermanos.
Somos conciudadanos y somos de la familia de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que dice, ya no sois extranjeros ni sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en ese pasaje? El versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien toda la casa, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo como santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje nos dice, hermano, que somos miembros de la familia de Dios, y los miembros de la familia de Dios tienen comunión. ¿Sí o no, hermanos? Los que somos familia, ¿tenemos comunión o no tenemos comunión? La familia en lo natural mira bien raro, mira bien extraño cuando algún miembro comienza a aislarse. No llama por teléfono, no corresponde las llamadas, no se reporta, no dice nada. Uno dice, ups, aquí algo raro está pasando. Yo ya le llamé, no correspondió, le mandé un mensaje, no dijo nada. Y entonces, hermano, esa persona es una persona que realmente necesita examinar su corazón. Porque como familia, las familias se reúnen, las familias conviven, las familias, hermanos, se relacionan entre sí. Y eso mismo trasládelo usted a la familia de Dios, a la familia de la fe. Dice, ¿por qué nosotros nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. Bueno, y entonces nuestra relación solamente va a ser virtual. No, somos llamados a tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? Somos llamados a seguir y a continuar edificándonos los unos con los otros. Así que, mi amado hermano, usted y yo debiéramos de valorizar, debiéramos de apreciar nuestras reuniones presenciales en la iglesia. Sabemos, fíjese, hermanos, yo estoy consciente como pastor. Sabemos que hay hermanos con condiciones, dijéramos, muy particular, con mucha fragilidad de salud, digamos así. Por ejemplo, hay ancianos, ¿verdad? No quiero decir el nombre de algunas personas que amo mucho y que sé que son ancianitas, están frágiles de salud, ¿verdad? Incluso los médicos le han dado algunas indicaciones de cuidado. Eso es factible, eso es aceptable, ¿verdad? Y que somos llamados a que ellos sean prudentes y que no se expongan mientras todavía quizás esta pandemia, digamos así, quizás todavía está. Entonces son llamados, hermanos, ¿verdad?, a cuidar su salud. Comprendido. Sin embargo, hermano, lo lamentable es que en medio de todo esto, a vidas que están llenas de salud, es lamentable oír de algunos creyentes que, pues, ¿cómo ve usted? Van al trabajo, van al supermercado, salen de sus casas para hacer diligencias, incluso, hermanos, salen de sus casas para participar de deporte o de ir a ver un espectáculo público, o han ido a la playa, algunos han ido hasta la playa, hermanos, pero dicen que no, el asistir a la iglesia, porque nos podemos contaminar, dicen, cuando han estado en gran contacto, o sea, se han arriesgado a estar allí, hermanos, donde a veces ni han tenido el 100% de cuidado para no contaminarse, pero han asistido. Ahora, ese cuidado, que muchas veces aparentemente legítimo, lo que puede mostrar muchas veces, hermano, ¿verdad? Es legítimo el cuidarse, porque nuestro Padre Celestial nos dice que somos el templo el templo de Dios. Es decir, que es legítimo cuidarnos,
Es legítimo proteger la vida. Pero decimos, hermanos, muchas veces cuando hacemos algunas cosas para satisfacer nuestro egoísmo y no querer hacer aquellas cosas que son de legítimo solicitud, como lo es adorar a nuestro Dios, entonces yo diría que hay un problema en nuestro corazón que debemos de revisar y debemos de examinar. Donde el esposo le dice a la esposa, vamos a ir a la iglesia. Ah, no, pero nuestros niños se nos pueden contaminar. Pero ¿por qué la vez pasada anduvimos en aquella fiesta? ¿Pero por qué en aquella ocasión anduvimos en aquella otra reunión y no dijiste nada? y hoy que vamos para la iglesia, uy, se nos pueden contaminar. Entonces no hay coherencia. Allí hay algo que hay que ver con nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué es lo que sucede? Hermanos, la carne muchas veces se opone a las cosas, a las convocatorias que son de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en diferentes lugares del mundo hay personas que incluso se reúnen para adorar a Dios de manera clandestina, sabiendo que incluso ponen en riesgo, ponen en juego sus propias vidas, ¿verdad? En Rusia hubo una época que de manera clandestina, pero hermanos, no hablemos de tiempo pasado, hablemos de tiempo presente. En Turquía, estos países donde es prohibido que se predique el evangelio de manera clandestina, arriesgando sus propias vidas, se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues diríamos que es un contraste, ¿verdad?, con aquellas vidas que, teniendo la libertad de poder reunirse, que teniendo la salud suficiente para reunirse, allá en el fondo de su corazón dice, no voy a ir porque me voy a arriesgar y me voy a contaminar. Es cuestión del corazón. Hay que revisar el corazón, hermanos. Así que Dios pueda ayudarnos, ¿verdad? Bueno, yo sé de familias, fíjese que yo me enteré, algunos de ustedes saben a quién me refiero. Yo sé de familias, hermano, que inclusive se tardan más de 1 hora en carro, en vehículo, para asistir a una iglesia donde ellos se sienten edificados por la palabra de Dios y que se sienten, hermanos, refrescados al asistir en esa iglesia y adorar al Señor. Yo conozco de una familia que vive en Cuernavaca. Vive en Cuernavaca y, hermanos, vienen todos los domingos desde allá a su iglesia aquí en el Distrito Federal. Y algunos, hermanos, podemos estar viviendo aquí cerca y poner obstáculos de que me puedo contaminar, de que me puedo enfermar y no querer asistir a las convocatorias que el Señor está haciendo. Hermano, no menosprecie las convocatorias de Cristo. No menosprecie, hermanos, el ser convocados para adorar al Señor. Y por último, ¿por qué debiéramos de volver a ser iglesia? ¿Por qué debemos de regresar? Hermanos amados, para que juntos, unánimes, alabemos, le sirvamos y adoremos a nuestro Dios. ¿Ve? En el libro de Romanos, capítulo 15, por favor, aquí mismo, casi viene hablando un poco del mismo contexto. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Y cuál debe de ser ese sentir? Para que unánimes, a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios nos convoca nuevamente para que volvamos y regresemos. Que seamos edificados, que seamos, que crezcamos en la fe,
que volvamos a vivir una vida de comunidad, una vida de afecto, una vida de amor, una vida de cuidado, pero por encima de todo, que regresemos y volvamos a servirle a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro Dios, y que juntos, como hijos de Dios y como hermanos en la fe, unánimes, a una sola voz, glorifiquemos su santo nombre. Así que, mis amados hermanos, sé que esta hora ha sido una administración diferente, pero queremos en el nombre del Señor poner en su corazón estos versículos que acabamos de leer, versículos que usted no puede poner en práctica allí en su casa, versículos que usted no puede poner en práctica de la manera virtual. Gloria a nuestro Padre por darnos la facilidad de estos medios, pero poco a poco está llegando la hora en que somos llamados a volver, regresar y ser iglesia nuevamente. Esperamos, hermanos, que estas palabras de nuestro Señor encuentren eco en su corazón y que usted pueda decirle: Señor, heme aquí nuevamente para servirte. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más porque tu palabra, Señor, es completa. Tu palabra, Señor, está llena de todas las instrucciones que nosotros como hijos de Dios necesitamos oír y recibir. Señor, gracias por habernos guardado a lo que nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Tú permitiste en tu soberanía que esta pandemia, Señor, hayan partido algunos hermanos amados, hermanas amadas. Algunos de los que estamos aquí, quizás casi todos, Señor, hemos perdido algún miembro de nuestra familia. Hemos perdido seres queridos muy cercanos, Señor. Pero a ti te ha placido en tu gran soberanía que nosotros hayamos sobrevivido a esta pandemia. Creemos que hay una razón, creemos que hay un motivo, y es que continuemos sirviéndote y que continuemos glorificando tu santo y bendito nombre. Que, Señor, que nuestra tarea aún no se ha terminado. Los que partieron, Señor, los que eran hermanos en la fe de Cristo, ellos terminaron su labor y hoy descansan de sus jornadas. Pero nosotros, Señor, nos has dado aliento de vida para que vivamos para Cristo, para que lo que vivimos lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, como bien dice tu palabra, que nos amó, que se entregó y que murió por nosotros. Ahora concédenos a nosotros, Señor, continuar exaltando el nombre de Cristo y sirviéndote a ti por encima de todas las cosas. Señor, gracias porque ha disminuido esto de la pandemia. Gracias porque nos has guardado y nos has librado. Ahora, Señor, lo que está por delante, te pedimos que continúes guardándonos, pero que al mismo tiempo nos des el privilegio de volver y regresar como iglesia y que junto con mis hermanos te sirvamos. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.